Mi hija Sofía abrió la puerta de mi cuarto y se quedó paralizada. Sus ojos recorrieron el colchón destrozado en el suelo, las mantas sucias, mis ropas rasgadas colgando de un clavo oxidado en la pared. Mamá, ¿dónde está tu cama? Recibes una jubilación de $6,000 al mes. Su voz temblaba entre la confusión y la rabia. Antes de que pudiera responder, Romina apareció en el umbral con esa sonrisa fría que ya conocía tan bien. Yo decido cómo gasta su dinero, declaró con un aire de superioridad que helaba la sangre. Mi hija se arremangó las mangas de su camisa, y en ese momento supe que algo estaba por cambiar. Algo que dejaría a Romina sin palabras. Pero para entender cómo llegué a dormir en el suelo como un animal abandonado, tengo que retroceder 6 meses. 6 meses de humillación que empezaron el día después del funeral de mi esposo. Era un martes de octubre. Las 6:15 de la mañana. El aire todavía estaba frío y la casa olía a café recién hecho, pero no era para mí. Desperté en el cuarto de invitados, ese espacio diminuto al fondo de la casa de mi hijo Leonardo, donde me habían instalado temporalmente después de que enviudé. Las paredes eran color crema, manchadas de humedad. La ventana daba a un callejón oscuro donde los gatos peleaban por la basura cada noche. Me dolían los huesos. A mis 66 años, dormir en ese colchón delgado sobre una base de madera vieja era como pasar la noche sobre piedras. Escuché risas en la cocina. Romina y Leonardo desayunaban. Pude oler el tocino, los huevos revueltos, el pan tostado con mantequilla. Mi estómago gruñó. Hacía casi 12 horas que no comía nada. La noche anterior me habían servido una sopa aguada con 2 pedazos de zanahoria flotando como náufragos. Es que estamos ajustando el presupuesto, Paulina, me había dicho Romina con esa voz dulce y venenosa que usaba cuando quería parecer razonable. Me levanté despacio, sintiendo cada articulación crujir. Mis pies descalzos tocaron el suelo helado. Busqué mis pantuflas, esas viejas pantuflas grises que tenían un agujero en la suela derecha. No las encontré. Después descubriría que Romina las había tirado a la basura porque se veían horribles y daban mala impresión si venían visitas. Caminé descalza por el pasillo estrecho. El piso de cerámica estaba tan frío que sentía como si caminara sobre hielo. Cada paso era un recordatorio de mi nueva realidad. Yo, Paulina, que había trabajado 38 años como enfermera, que había criado 2 hijos, que había comprado mi propia casa con el sudor de mi frente, ahora dependía de la caridad de mi nuera. Al llegar a la cocina, vi la escena que se repetiría cada mañana durante meses. Leonardo y Romina sentados en la mesa grande, con platos llenos de comida. Jugo de naranja recién exprimido. Frutas frescas. Yo. Pan recién horneado. Y en la esquina de la encimera, un plato pequeño de plástico con 2 galletas secas y un vaso de agua. Mi desayuno. Buenos días, dije con la voz todavía ronca del sueño. Romina levantó la vista apenas un segundo. Buenos días, Paulina. Tu desayuno está ahí. Señaló el plato de plástico sin levantar la mano de su taza de café humeante. Leonardo ni siquiera me miró. Estaba concentrado en su teléfono, riéndose de algo en la pantalla. Tomé mi plato y mi vaso de agua. No dije nada. ¿Qué podía decir? Esta era la casa de ellos. Yo era solo una invitada. Una carga. Un estorbo temporal hasta que pudiera volver a mi casa, que estaba siendo reparada según me habían dicho. Me senté en el taburete junto al refrigerador, lejos de la mesa. Mordí una galleta. Estaba dura como roca. Necesitaba mojarla en el agua para poder tragarla. Mientras masticaba lentamente, observaba a Romina. Llevaba puesto un conjunto deportivo nuevo, de esos que cuestan más de $200. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, color coral brillante. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Se veía radiante, próspera, satisfecha. Yo, en cambio, llevaba el mismo camisón raído que usaba desde hacía una semana. No tenía ropa limpia. Cuando pregunté por mi ropa, Romina me dijo que la lavadora estaba dañada y que tendría que esperar. Pero claramente ellos tenían ropa limpia. Solo yo estaba atrapada en ese ciclo de suciedad y olvido. Paulina, dijo Romina de repente, limpiándose delicadamente la boca con una servilleta de tela. Necesitamos hablar de tus finanzas. Sentí un nudo en el estómago. Mis finanzas. Sí.
Leonardo y yo hemos estado revisando tu situación económica y estamos preocupados. Su tono era el de una maestra hablando con una niña tonta. Recibes $6,000 al mes de tu pensión, pero no tienes idea de cómo administrar ese dinero. Yo siempre he administrado mi dinero perfectamente, respondí, tratando de mantener la calma. Pagué mi casa, crié a mis hijos, nunca tuve deudas. Romina soltó una risa seca. Eso fue hace años, Paulina. Ahora las cosas son diferentes. Tú estás mayor, más vulnerable. Podrías caer en estafas, gastar de más, perder todo. Necesitas ayuda. No necesito ayuda. Puedo manejar mi propio dinero. Leonardo finalmente levantó la vista de su teléfono. Mamá, Romina tiene razón. Hemos visto casos de personas mayores que pierden todos sus ahorros por no tener supervisión adecuada. Yo no soy una persona incapaz, dije, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. He sido responsable toda mi vida. Nadie dice que seas incapaz, intervino Romina con esa falsa dulzura. Solo queremos protegerte. Por eso pensamos que sería mejor si nosotros administramos tu pensión. Así te aseguras de que tu dinero esté seguro y bien invertido. Las palabras cayeron como piedras sobre mí. Quieren controlar mi pensión. No es controlar, es administrar, corrigió Romina. Mira, ya hablamos con un abogado. Solo necesitas firmar una procuración que nos autorice a manejar tus cuentas. Es por tu propio bien. No voy a firmar eso. El rostro de Romina se endureció. La máscara de amabilidad cayó por un segundo, revelando algo frío y calculador debajo. Paulina, estás viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestros servicios. Lo mínimo que puedes hacer es confiar en nosotros para cuidar de ti completamente. Puedo pagar mi estancia aquí. Puedo contribuir. No se trata de eso, dijo Leonardo, pero su voz sonaba ensayada, como si repitiera palabras que Romina le había enseñado. Se trata de tu bienestar. Si firmas la procuración, podremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Las palabras sonaban huecas. Miré mi plato de plástico con las galletas duras. Miré mi camisón sucio. Miré el cuarto miserable donde dormía. Si esto era lo que ellos consideraban todo lo que necesitaba, ¿qué pasaría cuando controlaran completamente mi dinero? Necesito pensarlo, dije finalmente. Romina suspiró dramáticamente. No hay mucho que pensar, Paulina. Pero está bien. Tienes hasta mañana para decidir. Después, tendremos que tomar otras medidas. No pregunté qué significaba otras medidas. El tono de amenaza era suficientemente claro. Esa noche, acostada en mi colchón delgado, escuché a Romina y Leonardo hablando en su habitación. Las paredes eran tan delgadas que podía oír cada palabra. ¿Crees que firme?, preguntó Leonardo. Tiene que firmar, respondió Romina. No tiene opción. ¿A dónde más va a ir? Sofía está demasiado lejos y nunca viene. La vieja está sola. Nos necesita. ¿Y si se niega? Hubo una pausa. Luego Romina habló con una frialdad que me heló los huesos. Entonces le hacemos la vida tan miserable que rogará por firmar. Es simple. Leonardo. $6,000 al mes son $72,000 al año. En 5 años, son más de $300,000. Ese dinero podría ser nuestro. Podríamos remodelar la casa, comprar un auto nuevo, invertir. Solo necesitamos que ella firme ese papel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podían escucharlo. No era protección lo que querían. Era mi dinero. Todo mi dinero. Y así comenzó mi pesadilla. A la mañana siguiente firmé la procuración. No porque quisiera, sino porque Romina dejó de darme comida por completo. Cuando firmes, comes, me dijo con una sonrisa mientras desayunaba huevos con jamón frente a mí. Mi estómago llevaba casi 24 horas vacío. Mis manos temblaban de hambre y debilidad. Firmé el papel con lágrimas en los ojos, sintiendo que estaba vendiendo mi alma. Muy bien, Paulina, dijo Romina guardando el documento en una carpeta. Ahora todo estará mejor. Ya verás. Pero nada mejoró. Todo empeoró.
La primera semana después de firmar, Romina me informó que mi pensión de $6,000 mensuales sería administrada responsablemente. Eso significaba que yo no vería ni un centavo. Todo está siendo invertido para tu futuro, me decía. Pero yo veía cómo llegaban paquetes de tiendas caras cada día. Ropa nueva para Romina. Zapatos italianos. Carteras de diseñador. Un televisor enorme para la sala. Muebles nuevos. Mi cuarto, en cambio, seguía igual. El colchón delgado. Las paredes con humedad. La ventana rota que dejaba entrar el frío de la noche. ¿Podrías comprarme una cobija nueva?, pregunté una tarde. Tengo mucho frío por las noches. Romina me miró como si le hubiera pedido un palacio de oro. Paulina, no puedo estar gastando en cosas innecesarias. Estamos ahorrando tu dinero para cosas importantes. Esa noche, mientras Romina y Leonardo salían a cenar a un restaurante caro, yo me acurruqué bajo mi cobija raída con 2 agujeros, tiritando de frío. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y con cada día que pasaba, mi situación se volvía más degradante. Me quitaron mi teléfono celular. Es muy caro el plan, dijo Romina. Además, ¿a quién vas a llamar? Nadie te llama nunca. Era verdad que Sofía no llamaba mucho. Vivía a 5 horas de distancia, trabajaba muchísimo, tenía su propia vida. Siempre habíamos sido cercanas, pero la distancia y sus responsabilidades la mantenían ocupada. Le había enviado algunos mensajes diciéndole que estaba bien, que Leonardo y Romina me cuidaban perfectamente. Mentiras que Romina me obligaba a escribir mientras miraba sobre mi hombro. Después me quitaron la llave de la casa. Es por seguridad, explicó Leonardo. A veces olvida cerrar con llave y eso es peligroso. Yo nunca olvidaba cerrar con llave. Pero ahora estaba prisionera. No podía salir sin que ellos abrieran la puerta. No podía ir a caminar, a comprar nada, a visitar a nadie. Estaba atrapada. La comida se volvió peor. Desayuno, 2 galletas y agua. Almuerzo, sobras de lo que ellos habían comido el día anterior, generalmente frías y escasas. Cena, sopa aguada o un pedazo de pan con margarina. Mientras tanto, Romina cocinaba banquetes para ella y Leonardo. El olor de la carne asada, el pollo al horno, las pastas con salsas deliciosas, me torturaba cada noche. Empecé a perder peso. Mis ropas colgaban de mi cuerpo cada vez más delgado. Me veía en el espejo y no me reconocía. Mis ojos estaban hundidos. Mi piel pálida y arrugada. Parecía un fantasma de la mujer que había sido. Una tarde encontré a Romina en la cocina revisando papeles. Me acerqué y vi que eran los extractos bancarios de mi cuenta. Mi pensión entraba puntualmente cada mes, $6,000 exactos. Pero la cuenta se vaciaba en cuestión de días. Transferencias a la cuenta de Romina. Pagos a tiendas departamentales. Restaurantes. Spas. Viajes. ¿Qué haces mirando mis papeles?, preguntó Romina arrebatándome el extracto de las manos. Ese es el extracto de mi cuenta, dije con la poca valentía que me quedaba. Quiero saber en qué se está gastando mi dinero. Romina se rió. Una risa cruel, llena de desprecio. Tu dinero está siendo invertido sabiamente. No tienes que preocuparte por los detalles. Para eso me diste la procuración, ¿recuerdas? Veo que no hay ninguna inversión. Solo veo gastos en ropa y restaurantes. Su expresión cambió. Los ojos se le oscurecieron. Se acercó a mí hasta que nuestras caras estuvieron a centímetros de distancia. Escúchame bien, Paulina. Tú no tienes derecho a cuestionar nada. Vives bajo mi techo, comes mi comida, respiras mi aire. Si no te gusta cómo manejo las cosas, la puerta está ahí. Vete. Pero te advierto que no tienes a dónde ir. Tu casa está vendida. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. ¿Qué dijiste? Tu casa. La vendimos hace 2 meses. Necesitábamos el dinero para inversiones. Firmaste la autorización, ¿no lo recuerdas? No lo recordaba. Pero había firmado tantos papeles en esos meses, siempre bajo presión, siempre con hambre, siempre confundida. Esa era mi casa, susurré. Era lo único que me quedaba.
Era una casa vieja que necesitaba demasiadas reparaciones. Te hicimos un favor vendiéndola. El dinero está seguro, no te preocupes. Seguro en su cuenta, pensé. Seguro para financiar su estilo de vida lujoso mientras yo me moría de hambre. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Estaba completamente sola. Sin casa. Sin dinero. Sin teléfono. Sin libertad. Era una prisionera en la casa de mi propio hijo. Y lo peor de todo era que Leonardo lo sabía. Lo veía todo y no hacía nada. Cuando intentaba hablar con él, desviaba la mirada. Mamá, Romina sabe lo que hace. Confía en ella. Esa era siempre su respuesta. Mi hijo, el niño que crié con tanto amor, me había traicionado por una mujer cruel y ambiciosa. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Mi colchón se rompió completamente y quedé durmiendo directamente en el suelo sobre un pedazo de espuma delgada. Pedí un colchón nuevo. Romina dijo que no había presupuesto. Pero 2 días después llegó un sofá de cuero italiano para la sala que costaba $4,000. Mis ropas se cayeron a pedazos. Los pantalones tenían agujeros en las rodillas. Las blusas estaban manchadas y desteñidas. Pedí ropa nueva. Romina me trajo 2 camisetas usadas que había comprado en una tienda de segunda mano por $3 cada una. Con esto es suficiente, dijo. No vas a salir a ningún lado de todas formas. Tenía razón. No salía nunca. Era invisible para el mundo exterior. El baño que me permitían usar era el pequeño de servicio, junto a la cocina. No tenía calefacción. El agua caliente llegaba apenas tibia. Me bañaba rápido, temblando, usando un jabón barato que me irritaba la piel. Mientras tanto, Romina se bañaba en el baño principal con sales aromáticas, aceites esenciales y toallas suaves. Podía escuchar el agua correr durante media hora mientras ella se relajaba en la tina. La humillación más grande llegó un domingo por la tarde. Llegaron visitas. Los padres de Romina y su hermana Natalia. La casa se transformó. Romina cocinó un festín. Preparó lasaña, ensaladas frescas, pan de ajo, postre de chocolate. La mesa estaba decorada hermosamente. Música suave. Vino caro. Todo perfecto. Yo me asomé desde mi cuarto, atraída por el olor de la comida. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago. Romina me vio. Paulina, quédate en tu cuarto. Tenemos visitas. Pensé que podría saludar, dije con voz débil. No creo que sea apropiado. Bueno, no estás presentable. Me miró de arriba abajo con asco evidente. Además, no hay suficiente comida para todos. Había comida para alimentar a 10 personas. Pero yo no era digna de sentarme a la mesa. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta. Escuché las risas, las conversaciones, el tintineo de las copas. Olí cada platillo que pasaba y sentí como mi estómago se retorcía de hambre. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Romina me trajo un plato con 2 pedazos pequeños de lasaña fría y dura. Sobras, dijo dejándolo en el suelo junto a mi colchón como si fuera un perro. Me senté en el suelo y comí con las manos porque no me había traído cubiertos. Las lágrimas caían sobre la comida fría. Había tocado fondo. Me habían reducido a menos que nada. Pero aún faltaba lo peor. Una mañana de abril, 2 semanas antes de que Sofía apareciera, escuché a Romina hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja, pero yo estaba cerca, ordenando la cocina como me habían ordenado hacer cada mañana. Sí, estoy buscando información sobre residencias para adultos mayores, decía. Algo económico, no necesito lujos. Solo un lugar donde puedan mantenerla tranquila y controlada. Mi sangre se heló. Estaba hablando de mí. ¿Tienen disponibilidad para una mujer de 66 años? Perfecto. ¿Y los costos mensuales? $1,200. Excelente. Mucho más barato que tenerla aquí. Se rió. Una risa fría y calculadora. No tiene problemas de salud graves. Solo necesita estar en un ambiente donde no pueda causar problemas. ¿Entiende lo que digo? Seguí fregando los platos, haciendo ruido para que no sospechara que estaba escuchando. Envíeme la información por correo electrónico. Sí,
Esa es mi dirección. Perfecto. Estaremos visitando pronto. Gracias. Colgó el teléfono y suspiró satisfecha. Estaba planeando deshacerse de mí. Encerrarme en un asilo barato mientras seguía cobrando mi pensión de $6,000 al mes. Ella se quedaría con todo el dinero y yo estaría atrapada en algún lugar horrible donde nadie podría encontrarme. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas sin parar. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? No tenía teléfono. No tenía dinero. No tenía forma de contactar a nadie. Estaba completamente aislada. Al día siguiente intenté algo desesperado. Esperé a que Romina saliera de compras y me acerqué a Leonardo, que trabajaba en su computadora en el estudio. «Leonardo, necesito hablar contigo», dije con voz temblorosa. Ni siquiera levantó la vista. «Estoy ocupado, mamá». «Es importante. Por favor». Suspiró irritado y finalmente me miró. «¿Qué pasa?» Escuché a Romina hablando por teléfono. «Está planeando meterme en un asilo». Leonardo se encogió de hombros. «Tal vez sea lo mejor para ti. Allá estarías cuidada profesionalmente». «No quiero ir a un asilo. Quiero mi vida de vuelta. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero mi dignidad». «Mamá, ya hablamos de esto. Romina administra tu dinero porque tú no puedes hacerlo. Es por tu bien». «No es por mi bien», grité, perdiendo el control. «Me están robando. Me tienen viviendo como una indigente mientras gastan mi pensión en lujos. Y ahora quieren encerrarme para que nadie sepa lo que están haciendo». Leonardo se puso de pie bruscamente. Su rostro se endureció. «No voy a tolerar que hables así de mi esposa. Romina hace todo por ti. Te da techo, comida, cuidados. Y tú solo te quejas. Eres una malagradecida». Las palabras me golpearon como bofetadas. «Leonardo, soy tu madre». «Exacto. Eres mi madre. Y como tu hijo, estoy tomando las decisiones correctas para tu bienestar. Si Romina cree que un asilo es lo mejor, entonces es lo mejor. Y mi opinión no cuenta. Tu opinión está nublada por tu edad y tu negativa a aceptar ayuda. Ahora déjame trabajar». Me dio la espalda y volvió a su computadora. La conversación había terminado. Mi propio hijo me había abandonado. Salí del estudio sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Leonardo no era solo cómplice. Era un traidor activo. Sabía exactamente lo que estaba pasando y lo aprobaba completamente. Esa tarde, mientras Romina cocinaba para ella y Leonardo, escuché más de sus planes. Hablaban en voz baja, pero las paredes eran tan delgadas que cada palabra llegaba clara a mis oídos. «El asilo que encontré es perfecto», decía Romina. «Está a 2 horas de aquí. Nadie la visitará. Y lo mejor es que podemos decirle a Sofía que su mamá está feliz en un bonito lugar para jubilados. Para cuando se dé cuenta de la verdad, ya habrán pasado años». «¿Y si Sofía quiere visitarla?», preguntó Leonardo. «Le daremos excusas. Que está enferma, que no puede recibir visitas, lo que sea. Sofía vive demasiado lejos para verificar. Además, casi nunca llama. No creo que sea un problema. ¿Cuánto tiempo más podremos seguir cobrando su pensión?». Romina se rió. «Hasta que se muera, obviamente. Y con la salud deteriorada que tiene por la desnutrición, no creo que le queden muchos años. 5, tal vez 6 como máximo. Eso nos daría casi $400,000 adicionales. Suficiente para comprar la casa que siempre quisimos en la playa». Estaban planeando mi muerte, contando los años que me quedaban como si fueran ganancias en una inversión. Hablando de mi deterioro como algo conveniente. Mis propios hijos. Bueno, mi hijo y la mujer que lo había convertido en un monstruo. Me acurruqué en mi colchón en el suelo, abrazando mis rodillas contra el pecho, sintiendo como el frío de la noche se colaba por la ventana rota. Había perdido todo. Mi casa, mi dinero, mi dignidad, mi hijo. Solo me quedaba esperar el final. Esperar a que me arrastraran a ese asilo horrible donde desaparecería del mundo sin que nadie lo notara. Pero entonces, una semana después, sucedió algo que no esperaban. Era un sábado por la mañana. Escuché el timbre sonar.
Voces en la entrada. Una voz familiar que no escuchaba hacía meses. Mi corazón dio un vuelco. Sofía había llegado. No había avisado que vendría. Romina y Leonardo estaban desprevenidos. Escuché la voz nerviosa de Romina tratando de sonar casual. Sofía, qué sorpresa. No sabíamos que vendrías. Hubo un silencio incómodo. Tu mamá está descansando. Tal vez no sea buen momento para molestarla. Pero Sofía no era una mujer que aceptara evasivas. Vengo manejando 5 horas. Quiero ver a mi madre ahora. Sus pasos resonaron por el pasillo. Rápidos, determinados. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe y allí estaba ella. Mi hija. Mi Sofía. Con sus ojos color café que siempre habían sido tan parecidos a los míos, mirándome con una mezcla de confusión y horror creciente. Me vio en el suelo. Sobre ese colchón destrozado que ya ni siquiera merecía llamarse colchón. Vio mi cuerpo esquelético cubierto por ropas que parecían trapos sucios. Vio las paredes con humedad. La ventana rota. El frío que hacía tiritar. Vio todo lo que yo había soportado en silencio durante 6 meses interminables. Mamá. Su voz se quebró. ¿Dónde está tu cama? Recibes una jubilación de $6,000 al mes. Antes de que pudiera responder, Romina apareció detrás de ella. Esa mujer tenía un talento especial para aparecer en el momento exacto donde podía causar más daño. Sofía, no es lo que parece. Tu mamá prefiere dormir así. Dice que es más cómodo para su espalda. Sofía se giró lentamente hacia Romina. Vi algo en los ojos de mi hija que nunca había visto antes. Una furia fría y controlada que daba más miedo que cualquier grito. ¿Mi madre prefiere dormir en el suelo? ¿En un cuarto con humedad y sin calefacción? ¿Con ropa que parece sacada de la basura? Ella es muy particular con sus cosas, continuó Romina con esa voz dulce y venenosa. Nosotros le hemos ofrecido todo, pero rechaza nuestra ayuda. Es muy terca, ya sabes cómo son las personas mayores. No me trates de estúpida. Sofía dio un paso hacia Romina. ¿Dónde está el dinero de mi madre? Romina levantó la barbilla con aire de superioridad. Yo decido cómo gasta su dinero. Tengo procuración legal para administrar sus finanzas. Todo está siendo invertido sabiamente para su futuro. Invertido. Sofía señaló alrededor del cuarto miserable. ¿Esto es una inversión? ¿Dejar que mi madre viva como una indigente mientras tú? Sus ojos recorrieron a Romina de arriba abajo. Llevas ropa de diseñador y joyas caras. Vi cómo las manos de Sofía se cerraban en puños. Vi cómo se arremangaba las mangas de su camisa lentamente, ese gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de entrar en acción. Y entonces dijo algo que hizo palidecer a Romina. Soy abogada especializada en derecho de familia y protección de adultos mayores. Y lo que estás haciendo se llama abuso financiero y negligencia grave. Son delitos federales. El silencio que siguió fue absoluto. Romina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara de suficiencia se desmoronó como un castillo de naipes. Sofía se arrodilló junto a mí. Sus manos tocaron mi rostro con una ternura infinita. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo decente? No pude responder. Las lágrimas que había guardado durante meses explotaron. Lloré como una niña perdida, aferrándome a mi hija como si fuera mi única conexión con el mundo real. Ayer me dieron sopa aguada, susurré entre sollozos. Y hoy solo 2 galletas. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero su mandíbula se tensó con determinación. Se puso de pie y enfrentó a Romina de nuevo. Vístete, mamá. Te saco de aquí ahora mismo. No puedes llevártela así como así, intervino Romina recuperando algo de compostura. Esta es nuestra casa. Ella está bajo nuestro cuidado legal. Cuidado legal. Sofía soltó una risa amarga. Esto no es cuidado. Esto es tortura. Y voy a asegurarme de que enfrentes las consecuencias. Leonardo apareció en la puerta. Sofía, estás malinterpretando la situación. Mamá está bien cuidada. Sofía se giró hacia su hermano. La decepción en su rostro era devastadora. Leonardo, mírate.
Mira lo que te has convertido. Dejaste que esta mujer torturara a nuestra madre por dinero. Así es como le pagas todo lo que ella hizo por nosotros. No entiendes nada, murmuró Leonardo mirando al suelo. No podía sostener la mirada de su hermana. Entiendo perfectamente. Entiendo que vendiste tu alma y la dignidad de nuestra madre por comodidad. Y vas a pagar por eso. Sofía me ayudó a levantarme. Mis piernas apenas me sostenían después de meses de desnutrición. Me apoyé en ella y caminamos hacia la puerta. Romina intentó bloquearnos el paso. Si la sacas de aquí, voy a llamar a la policía. Es secuestro. Sofía sacó su teléfono. Perfecto. Llamemos a la policía juntas. Les mostraré el estado en que encontré a mi madre. Las condiciones en las que la tenían. Los extractos bancarios que estoy segura demostrarán apropiación indebida. Por favor, llama. Te lo ruego. Romina palideció aún más. No llamó a nadie. Salimos de esa casa del infierno. El sol de la tarde me golpeó la cara y sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Sofía me llevó directo a su auto. Me acomodó en el asiento del pasajero con cuidado, como si fuera de cristal. Antes de arrancar, marcó un número en su teléfono. Daniela, soy Sofía. Necesito que vengas a la casa de Leonardo ahora mismo. Trae tu cámara. Vamos a documentar todo. Hizo una pausa. Sí, todo. El cuarto, las condiciones, todo. Esto va a ser evidencia. Daniela era la vecina de al lado. Una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo en los pocos momentos que me permitían salir al patio. Sofía la había conocido años atrás y mantenían contacto ocasional. Mientras esperábamos a que Daniela llegara, Sofía me compró comida. Entramos a un restaurante y pidió sopa caliente, pollo asado, puré de papas, verduras. Me dijo que comiera despacio porque mi estómago no estaba acostumbrado a comida real. Cada bocado era gloria. Cada sorbo de sopa caliente era vida regresando a mi cuerpo. Lloré mientras comía. Sofía me tomó la mano y lloró conmigo. Perdóname, mamá. Debí haber venido antes. Debí haber sospechado cuando tus mensajes se volvieron tan cortos y extraños. Debí haberlo sabido. No es tu culpa, dije con voz ronca. Ellos fueron muy cuidadosos. Me aislaron completamente. Después de comer, regresamos a la casa. Daniela ya estaba allí con su cámara. Sofía le explicó la situación y entraron juntas. Romina y Leonardo no pudieron impedirlo porque Daniela conocía sus derechos. Fotografió cada centímetro de mi cuarto. El colchón destrozado en el suelo. Las paredes con humedad. La ventana rota. Mis ropas raídas colgando del clavo oxidado. Todo quedó documentado. Mientras tanto, Sofía fue directo al estudio de Leonardo y exigió ver todos los documentos financieros. Leonardo intentó negarse, pero Sofía lo amenazó con acciones legales inmediatas. Tú eliges, Leonardo. Me das acceso ahora voluntariamente o regreso mañana con una orden judicial y policías. ¿Qué prefieres? Leonardo, cobarde como siempre, cedió. Sofía pasó 2 horas revisando extractos bancarios, transferencias, documentos. Su rostro se ponía más pálido con cada página que leía. Finalmente levantó la vista con una expresión que mezclaba rabia y náusea. $72,000 en 6 meses, dijo con voz temblorosa. Gastaron $72,000 de la pensión de mamá. En ropa, restaurantes, muebles, viajes, spas. Y mamá dormía en el suelo comiendo sobras. Romina intentó justificarse. Esas son inversiones necesarias para mantener la casa en buen estado. Tu madre se beneficia indirectamente. Sofía la miró con desprecio absoluto. Inversiones. Sofía sostuvo un extracto en alto. Aquí dice $1,200 en un spa. 2,000 en un restaurante de lujo. 3,500 en carteras. ¿Cómo beneficia eso a mi madre que no tiene ni un plato decente donde comer? Romina no respondió. Por primera vez desde que la conocí, no tenía palabras. Su máscara de superioridad se había caído completamente y lo único que quedaba era una mujer codiciosa expuesta en toda su miseria moral.
Sofía guardó todos los documentos en una carpeta grande. Esto se va directo a la fiscalía. Y créeme, voy a asegurarme personalmente de que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Esa noche dormí en la casa de Sofía. En una cama de verdad. Con sábanas limpias que olían a lavanda. Con una cobija suave y cálida. Con almohadas mullidas. Lloré de alivio hasta quedarme dormida. Por primera vez en 6 meses, dormí sin frío, sin hambre, sin miedo. A la mañana siguiente, Sofía preparó un desayuno completo. Huevos revueltos, tocino, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja fresco, café con leche, frutas. Me senté a la mesa y miré toda esa comida sin poder creerlo. Come todo lo que quieras, mamá. Esto es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo como mi cuerpo débil comenzaba a recibir la nutrición que tanto necesitaba. Después del desayuno, Sofía me llevó al médico. El doctor Mauricio, un hombre de unos 50 años con cara amable, me examinó completamente. Su expresión se fue oscureciendo mientras revisaba mis signos vitales, mi peso, mi estado general. Señora Paulina, está severamente desnutrida, dijo con voz seria. Ha perdido casi 20 kilos. Tiene anemia grave, deficiencia de vitaminas, deshidratación crónica. Su presión arterial está peligrosamente baja. Esto es consistente con negligencia prolongada y deliberada. Sofía tomaba notas de cada palabra. Doctor, necesito que esto quede registrado oficialmente en un reporte médico completo. Con fotografías, si es posible. Será evidencia en un caso legal. El doctor Mauricio asintió gravemente. Por supuesto. Y debo informarles que estoy obligado por ley a reportar esto a servicios de protección para adultos mayores. Esto constituye abuso. Antes de continuar, si estás sintiendo la revolta que yo sentí, deja el like y comenta si esto ya le pasó a alguien que conoces. Porque lo que viene a continuación fue aún más perturbador. Mientras estábamos en el consultorio, el teléfono de Sofía sonó. Era Daniela, la vecina. Sofía, necesitas saber algo. Esta mañana vi a Romina sacando bolsas de basura de la casa. Muchas bolsas. Me pareció sospechoso, así que revisé cuando se fue. Encontré documentos rotos en el contenedor. Extractos bancarios, recibos, papeles legales. Están tratando de destruir evidencia. Los ojos de Sofía brillaron con determinación. No te muevas. Voy para allá ahora mismo con una orden de no destruir evidencia. Y llama a la policía. Diles que hay destrucción de pruebas en proceso. Salimos del consultorio médico directo a la casa de Leonardo. Cuando llegamos, había una patrulla policial afuera. Daniela estaba hablando con 2 oficiales, mostrándoles las bolsas de basura con documentos rotos. Romina salió de la casa furiosa. Esto es invasión de privacidad. No pueden revisar mi basura. Uno de los oficiales, un hombre alto de apellido Morales según su placa, le explicó pacientemente. Señora, cuando la basura está en la calle, es propiedad pública. Y tenemos una denuncia de destrucción de evidencia en un caso de abuso de adultos mayores. Vamos a necesitar que coopere. Sofía se acercó con la carpeta de documentos que había recopilado. Oficial Morales, soy abogada y represento a mi madre, Paulina. Tengo evidencia de abuso financiero, negligencia grave y apropiación indebida por parte de mi cuñada Romina y mi hermano Leonardo. Aquí están los extractos bancarios, reportes médicos y fotografías de las condiciones en las que mantenían a mi madre. El oficial revisó los documentos. Su expresión se endureció. Esto es muy serio. Vamos a necesitar declaraciones de todos los involucrados. Leonardo salió de la casa pálido como un fantasma. Sofía, por favor. Podemos resolver esto en familia. No hace falta involucrar a la policía. En familia. Sofía lo miró con incredulidad. Dejaste morir de hambre a nuestra madre mientras gastaba su dinero en lujos. No hay familia aquí, Leonardo. Solo hay criminales. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Sofía trabajó incansablemente. Contrató a Adrián, un abogado especializado en casos de abuso financiero de adultos mayores. Juntos construyeron un caso sólido.
Adrián era un hombre meticuloso y brillante. Revisó cada documento, cada transferencia, cada gasto. Esto es uno de los peores casos que he visto, me dijo durante una reunión. No solo robaron su dinero, sino que la torturaron psicológicamente. La aislaron, la desnutrieron, destruyeron su autoestima. Esto va más allá del abuso financiero. Es tortura. Sofía también investigó por su cuenta. Descubrió algo que me heló la sangre. Entró al historial de búsqueda en la computadora de Leonardo. Entre las búsquedas recientes había cosas que me hicieron temblar. Asilos de bajo costo para adultos mayores. ¿Cómo sedar a una persona mayor naturalmente? Medicamentos para hacer dormir a ancianos. Tiempo promedio de vida después de los 65 años. ¿Cómo acelerar el deterioro cognitivo en adultos mayores? Sofía imprimió todo. Cada búsqueda. Cada página visitada. Lo agregó al expediente que crecía día a día. Mamá, me dijo una noche mientras cenábamos, no solo querían tu dinero. Querían que murieras rápido. Las búsquedas lo demuestran. Estaban investigando formas de acelerar tu deterioro para quedarse con todo más pronto. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi propio hijo había buscado formas de acortar mi vida. No era solo codicia. Era algo mucho más oscuro y malévolo. Sofía también encontró mensajes entre Romina y Leonardo. Conversaciones en una aplicación de mensajería que pensaron que habían borrado, pero que un experto forense digital recuperó. Un mensaje de Romina decía: si le das menos comida, se debilitará más rápido. Menos gastos médicos después. La respuesta de Leonardo: ¿estás segura? No quiero que parezca obvio. Romina: nadie sospecha nada. Sofía nunca viene. Tu madre no tiene a nadie más. Podemos hacer lo que queramos. Otro mensaje de Romina, enviado 2 semanas antes de que Sofía apareciera: ya encontré el asilo. 1.200 al mes. Nos quedaríamos con 4.800 de ganancia mensual. En 3 años serían más de $170.000 limpios. Leonardo: ¿y si pregunta por su dinero? Romina: le diremos que se está gastando en su cuidado. Es demasiado confundida para entender. Además, una vez que esté medicada en el asilo, no podrá protestar. Cada mensaje era una puñalada. Cada palabra revelaba la profundidad de su traición. No eran solo ladrones. Eran monstruos calculadores que habían planeado mi destrucción sistemática. Sofía compiló todo en un expediente masivo. Extractos bancarios mostrando $72.000 gastados en 6 meses. Fotografías de mi cuarto miserable. Reportes médicos documentando desnutrición severa. Declaraciones de Daniela sobre lo que había presenciado. Historiales de búsqueda en Internet. Mensajes recuperados. Todo estaba allí, cada pieza de evidencia meticulosamente organizada. Adrián presentó una demanda civil por apropiación indebida, abuso financiero, negligencia grave y angustia emocional intencional. También presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por los mismos cargos. Van a enfrentar consecuencias severas, me aseguró Adrián. Esto no va a quedar impune. Mientras tanto, Sofía se encargó de algo igual de importante. Fue al banco con todos los documentos que demostraban que la procuración había sido obtenida bajo coacción y engaño. La gerente del banco, una mujer llamada Maribel, revisó todo con atención. Esto es claramente un caso de abuso financiero, dijo Maribel. Vamos a congelar todas las cuentas inmediatamente y revertir cualquier autorización que Romina tuviera sobre sus finanzas. En cuestión de horas, Romina perdió todo acceso a mi dinero. Las transferencias automáticas se detuvieron. Las tarjetas vinculadas a mi cuenta que ella usaba fueron canceladas. Sofía también cambió mi testamento. El anterior, que había sido modificado durante mi cautiverio, dejaba todo a Leonardo. El nuevo testamento era claro y contundente. Leonardo quedaba completamente desheredado. Cada centavo, cada propiedad, cada posesión que yo tenía iría a Sofía. Y había una cláusula especial que Adrián sugirió: si Leonardo o Romina intentaban impugnar el testamento, automáticamente perderían cualquier derecho, incluso a objetos sentimentales. Quiero que sepan que sus acciones tienen consecuencias permanentes, dije mientras firmaba el documento.
Mi mano temblaba, pero mi decisión era firme. También recuperamos el dinero de la venta de mi casa. Resulta que Romina había mentido sobre los términos. La venta se había hecho a través de una inmobiliaria y el dinero, $180,000, estaba depositado en una cuenta que supuestamente era de inversión para mi futuro. Pero los extractos mostraban que Romina había estado transfiriendo cantidades grandes cada mes a sus cuentas personales. Con la intervención legal de Sofía, logramos congelar esa cuenta también y recuperar los fondos restantes. Quedaban $142,000. Los otros 38,000 habían sido gastados en los lujos de Romina en solo 2 meses. Cada día descubríamos algo nuevo y horrible. Sofía encontró recibos de joyas caras, viajes a resorts de playa, ropa de diseñador, todo pagado con mi dinero mientras yo dormía en el suelo comiendo sobras. Una tarde, mientras revisábamos más documentos en la oficina de Adrián, descubrimos algo que nos dejó sin aliento. Romina había sacado un seguro de vida a mi nombre. Un seguro con una póliza de $300,000. La beneficiaria era ella misma. Adrián levantó la vista del documento con expresión grave. Esto cambia todo. Un seguro de vida en estas circunstancias, combinado con las búsquedas sobre sedantes y asilos, con el deterioro físico documentado, esto podría interpretarse como intento de homicidio premeditado. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Intento de homicidio. Mi nuera no solo quería mi dinero, quería mi muerte. Y lo había planeado meticulosamente. Sofía llamó inmediatamente a la fiscalía. El caso, que ya era grave, se volvió criminal de forma absoluta. Un fiscal llamado Alonso fue asignado al caso. Era un hombre de unos 40 años, con reputación de ser implacable en casos de abuso de adultos mayores. Señora Paulina, me dijo durante nuestra primera reunión, voy a asegurarme de que estas personas paguen por cada día de sufrimiento que le causaron. Esto no es solo un delito financiero. Es tortura sistemática con posible intento de homicidio. Van a prisión. Las semanas siguientes fueron intensas. El fiscal Alonso construyó un caso criminal sólido. Citó a Daniela como testigo. Ella declaró sobre las condiciones en las que me mantenían, sobre cómo me veía cada vez más delgada y enferma, sobre cómo Romina la había amenazado cuando intentó preguntarle por mí. Le dije a Romina que Paulina se veía muy mal, testificó Daniela. Y ella me respondió que me ocupara de mis propios asuntos o tendría problemas. Me amenazó. Desde entonces tuve miedo de intervenir, pero siempre supe que algo terrible estaba pasando. También llamaron al doctor Mauricio como testigo experto. Él explicó en detalle el estado de desnutrición severa en el que me encontró, como eso solo podía ser resultado de negligencia prolongada e intencional, como mi cuerpo mostraba signos de abuso sistemático. Maribel del banco también testificó sobre las transacciones sospechosas, sobre cómo Romina retiraba cantidades grandes regularmente mientras mi cuenta de gastos personales permanecía vacía. El experto forense digital presentó los mensajes recuperados entre Romina y Leonardo. Cada mensaje fue leído en voz alta en la corte durante la audiencia preliminar. Vi cómo la gente en la sala contenía la respiración al escuchar la frialdad con la que hablaban de mi deterioro como si fuera un plan de negocios. La audiencia fue devastadora para Romina y Leonardo. El juez, un hombre mayor de expresión seria, los miró con disgusto evidente. En mis 30 años como juez, he visto muchos casos de abuso, dijo. Pero la crueldad calculada que muestran estos mensajes, la planificación sistemática del deterioro de esta señora, es uno de los casos más perturbadores que he encontrado. Voy a ordenar juicio completo y hasta entonces, ambos acusados quedan bajo orden de restricción. No pueden acercarse a la víctima a menos de 500 metros. Romina intentó hablar, pero su abogado la detuvo. Leonardo lloraba como un niño. Pero sus lágrimas no me conmovían. Había tenido 6 meses para llorar por mí mientras me veía sufrir. Sus lágrimas ahora eran solo miedo a las consecuencias. Mientras se desarrollaba el caso criminal, Sofía también presionaba el caso civil. Demandamos por daños y perjuicios, sufrimiento emocional, gastos médicos y restitución completa de todos los fondos robados. Los abogados de Romina intentaron negociar. Ofrecieron devolver $40,000 si retirábamos los cargos. Sofía se rió en sus caras. Mi madre sufrió 6 meses de tortura. Perdió 20 kilos. Durmió en el suelo. Comió sobras. Fue humillada, aislada,
Abusada. ¿Y ustedes ofrecen $40,000? No hay trato. Esto va a juicio y vamos a ganar cada centavo más daños punitivos. Tenía razón. Cuando finalmente llegamos a juicio civil, el jurado deliberó solo 3 horas. El veredicto fue unánime. Romina y Leonardo fueron encontrados responsables de apropiación indebida, abuso financiero, negligencia grave, inflicción intencional de angustia emocional y conspiración. Los daños ordenados fueron devastadores para ellos. $72,000 de restitución por el dinero robado de mi pensión. 38,000 por los fondos tomados de la venta de mi casa. 200,000 en daños compensatorios. Y 500,000 en daños punitivos. Total, $840,000. No tenían ese dinero. Ni remotamente cerca. El juez ordenó el embargo de su casa, sus cuentas bancarias, sus vehículos, todo. La casa donde me habían mantenido prisionera fue puesta en venta forzosa. Los autos de lujo que compraron con mi dinero fueron confiscados. Las joyas, la ropa de diseñador, los muebles caros, todo fue subastado. Vi cómo su mundo de lujo se derrumbaba pieza por pieza. La misma casa donde dormí en el suelo ahora tenía un letrero de embargo judicial en el jardín. Los mismos autos que pasaban junto a mí cuando me obligaban a caminar al mercado porque no me querían llevar, ahora estaban siendo remolcados por orden judicial. Pero el caso criminal fue aún más satisfactorio. El fiscal Alonso presentó cada pieza de evidencia meticulosamente. Los mensajes, las búsquedas en Internet, el seguro de vida, los reportes médicos, las fotografías de mi cuarto, los testimonios de testigos. Durante el juicio, tuve que testificar. Fue doloroso revivir cada momento de humillación. Pero miré a Romina directamente a los ojos mientras describía cómo me dejaba dormir en el suelo mientras ella compraba sofás de $4,000. Mientras explicaba cómo comía 2 galletas al día mientras ellos festejaban con banquetes. Romina evitaba mi mirada. Leonardo lloraba en silencio. Pero yo ya no sentía pena por ellos. Solo sentía la necesidad de que se hiciera justicia. El jurado en el caso criminal también deliberó poco tiempo. Culpables en todos los cargos. Apropiación indebida agravada. Abuso de adulto mayor. Negligencia criminal. Conspiración para cometer fraude. Y el más grave, intento de homicidio en segundo grado basado en el seguro de vida, las búsquedas sobresedantes, y el plan de acelerar mi deterioro. La sentencia llegó 3 semanas después. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Daniela estaba allí para apoyarme. El doctor Mauricio también vino. Sofía estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. El juez revisó los documentos frente a él durante lo que pareció una eternidad. Finalmente levantó la vista y habló con voz firme y clara. Romina Castillo y Leonardo Méndez, pónganse de pie. Ambos se levantaron lentamente. Romina intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Leonardo estaba pálido como la muerte. He revisado exhaustivamente este caso, comenzó el juez. Y debo decir que la crueldad sistemática demostrada aquí es profundamente perturbadora. No solo robaron el dinero de una mujer vulnerable. La torturaron psicológicamente. La desnutrieron. La aislaron. Destruyeron su dignidad día tras día. Y lo hicieron no por necesidad, sino por pura codicia. Planearon su deterioro como si fuera una inversión financiera. Esto no merece clemencia. Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. Romina Castillo, como autora principal de estos delitos, la sentenció a 12 años de prisión por apropiación indebida agravada, abuso de adulto mayor, negligencia criminal e intento de homicidio en segundo grado. Adicionalmente, quedará inhabilitada permanentemente para trabajar en cualquier posición que involucre el cuidado de adultos mayores o manejo de finanzas ajenas. Romina se desplomó en su silla. Sus sollozos llenaron la sala. Pero el juez no había terminado. Leonardo Méndez, como cómplice y conspirador, usted traicionó a su propia madre de la forma más vil. La sentenció a 8 años de prisión por los mismos cargos. Y quiero que sepa que la sociedad espera más de un hijo. Usted no solo falló como hijo, falló como ser humano. Leonardo lloraba abiertamente. Intentó mirarme, tal vez buscando algún gesto de perdón. Pero yo aparté la vista.
No tenía perdón para darle. Ambos serán escoltados inmediatamente a prisión, continuó el juez. No hay posibilidad de libertad bajo fianza durante las apelaciones. Esta corte considera que representan un peligro para adultos vulnerables. Oficiales, por favor. 2 oficiales se acercaron. Esposaron a Romina y a Leonardo. Vi cómo eran llevados fuera de la sala. Romina gritaba que era injusto, que solo había querido ayudar, mentiras hasta el último momento. Leonardo simplemente lloraba. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Y por primera vez en casi un año, sentí que podía respirar completamente. Afuera de la corte, los periodistas nos esperaban. El caso había atraído atención mediática. No era tortura a suegra mientras roba su pensión, habían titulado los periódicos. Hijo cómplice en abuso sistemático de madre anciana. Las historias estaban en todas partes. Sofía dio una breve declaración. Este caso demuestra que el abuso de adultos mayores es real y devastador. Mi madre sufrió horrores que nadie debería experimentar. Pero hoy se hizo justicia. Y espero que este caso sirva de advertencia. El abuso de ancianos no quedará impune. Los días siguientes fueron extraños. Después de tanto tiempo luchando, de tanta tensión, de tanto dolor, finalmente había silencio. Paz. Justicia. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo que había estado gestándose en mi corazón durante todo el proceso. Una tarde, 2 meses después de la sentencia, llamé a Sofía a la sala. Hija, necesito hablar contigo sobre algo importante. Claro, mamá. ¿Qué sucede? Quiero hacer algo con mi historia. Algo que ayude a otras personas. Sofía se sentó junto a mí, interesada. ¿Qué tienes en mente? Durante meses estuve completamente sola, aislada, sin voz, sin ayuda. Y sé que hay miles de personas mayores en la misma situación ahora mismo, sufriendo en silencio, sin saber que hay leyes que los protegen, sin saber que pueden pedir ayuda. Mi voz se hizo más firme. Quiero crear una fundación, un lugar donde adultos mayores puedan reportar abuso anónimamente, donde puedan recibir ayuda legal gratuita, donde alguien los escuche y les crea. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Mamá, eso es hermoso. Tengo el dinero recuperado de la demanda. $840,000. Quiero usar una parte para establecer la fundación, contratar abogados, trabajadores sociales, crear una línea directa de ayuda, llamarla Voces Silenciadas, para que todos los adultos mayores sin voz sepan que hay un lugar donde pueden ser escuchados. Sofía me abrazó fuerte. Vamos a hacerlo, mamá. Vamos a convertir tu dolor en algo que ayude a miles de personas. Y así lo hicimos. 3 meses después, inauguramos la Fundación Voces Silenciadas. Rentamos una oficina pequeña pero funcional. Contratamos 2 abogados especializados en protección de adultos mayores. Una trabajadora social. Una persona para manejar la línea telefónica de ayuda que funcionaba 24 horas al día. La respuesta fue abrumadora. En la primera semana recibimos 73 llamadas. 73 ancianos reportando abuso, negligencia, robo por parte de familiares. Cada historia era un eco de mi propia experiencia. Cada llamada era un recordatorio de por qué esto era tan necesario. Ayudamos a una mujer de 72 años cuyo hijo le había robado sus ahorros de vida. A un hombre de 80 años que vivía encerrado en un sótano mientras su hija alquilaba el resto de su casa. A una pareja de ancianos cuyos nietos los habían convencido de firmar su casa a cambio de cuidados que nunca llegaron. Cada caso que resolvíamos, cada persona que ayudábamos, sanaba un pedacito de mi propia herida. Mi sufrimiento no había sido en vano. Estaba creando cambio real. Sofía trabajaba incansablemente a mi lado. También comenzamos a dar charlas en centros comunitarios, iglesias, grupos de adultos mayores. Educábamos sobre los signos de abuso financiero, sobre los derechos legales, sobre cómo pedir ayuda, sobre cómo protegerse. El abuso de adultos mayores prospera en el silencio, decía en cada charla. Prospera en el aislamiento. Prospera cuando las víctimas tienen vergüenza de hablar. Pero hoy estoy aquí para decirles, no tengan vergüenza.
No están solos. Y hay ayuda disponible. Una tarde, 6 meses después de abrir la fundación, recibí una carta. Era de una mujer llamada Aitana, de 68 años. Escribía: estimada Paulina, vi su historia en las noticias. Y por primera vez en 3 años, tuve el valor de llamar a su fundación. Estaba viviendo exactamente lo que usted vivió. Mi yerno controlaba mi pensión. Me tenía aislada. Apenas comía. Pensé que era mi culpa, que era una carga. Pero su historia me mostró que no estaba sola. Llamé a la fundación. Me ayudaron. Ahora estoy libre. Recuperé mi dinero. Recuperé mi vida. Y todo es gracias a usted. Usted salvó mi vida sin siquiera saberlo. Gracias por convertir su dolor en esperanza para otros. Lloré al leer esa carta. La guardé en un marco en mi escritorio. Era el recordatorio de por qué todo lo que había sufrido tenía ahora un propósito. 1 año después de la sentencia, visité la prisión donde estaba Romina. No para perdonarla, sino para cerrar ese capítulo completamente. Me senté frente a ella separadas por un vidrio grueso. Se veía diferente. Sin maquillaje. Sin ropa cara. Sin esa arrogancia que siempre la había caracterizado. Se veía pequeña, rota, derrotada. ¿Por qué viniste?, preguntó con voz apagada. Vine a decirte algo que necesitas escuchar. Esperó en silencio. Lo que me hiciste casi me destruye. Casi me quita la voluntad de vivir. Pero no lo lograste. En cambio, me diste un propósito más grande de lo que nunca imaginé. Gracias a tu crueldad, ahora ayudo a cientos de personas. Cada persona que salvamos de una situación como la mía es un testimonio de que tu maldad no ganó. Convertiste mi sufrimiento en fuerza. Y eso es algo que nunca podrás quitarme. Romina bajó la mirada. Lo siento, murmuró. Siento todo lo que hice. No te creo, respondí con calma. Y francamente, no me importa si es verdad o no. No vine aquí buscando tu arrepentimiento. Vine para cerrarte esa puerta para siempre. Cuando salgas de aquí en 12 años, si es que sales, no tendrás nada que ver conmigo o con mi familia. Estarás sola, como me dejaste a mí. Y tal vez entonces entiendas una fracción del dolor que causaste. Me levanté para irme. Romina intentó decir algo más, pero ya no me importaba escuchar. Esa parte de mi vida había terminado. Leonardo intentó contactarme varias veces desde la prisión. Cartas largas llenas de disculpas, de explicaciones sobre cómo Romina lo había manipulado, de súplicas por perdón. Las leí todas. Y las rompí todas. Finalmente le escribí una única carta de respuesta. Era corta y directa. Leonardo, fuiste mi hijo. Te crié con amor. Te di todo lo que tenía. Y cuando más te necesité, elegiste el dinero sobre mí. Elegiste la comodidad sobre mi bienestar. Viste cómo sufría y no hiciste nada. Eso no es manipulación. Eso es cobardía y traición. No te odio. Pero tampoco te perdono. Simplemente ya no existes para mí. Que tengas la vida que merezcas. Paulina. Nunca volví a responder sus cartas. La vida siguió adelante. Me mudé permanentemente con Sofía. Ella insistió en que viviera con ella y su familia. Tenía una habitación hermosa con vista al jardín. Una cama cómoda con sábanas limpias. Comida abundante y nutritiva 3 veces al día. Pero más que eso, tenía amor. Tenía respeto. Tenía dignidad. Recuperé el peso que había perdido. El doctor Mauricio monitoreaba mi salud regularmente. Poco a poco, mi cuerpo sanó. Mis mejillas recuperaron color. Mis ojos volvieron a brillar. Mi cabello, que se había vuelto opaco y quebradizo, comenzó a verse saludable otra vez. Pero las cicatrices emocionales tardaron más en sanar. Durante meses tuve pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta en ese cuarto frío, en ese colchón en el suelo, escuchando a Romina reírse mientras comía. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Sofía me consiguió una terapeuta, la doctora Natalia, especializada en trauma y abuso. Las sesiones fueron difíciles. Tuve que confrontar no solo lo que me habían hecho, sino también la culpa que sentía por no haberme defendido antes,
por haber firmado esa procuración, por haber permitido que todo sucediera. Paulina, me dijo la doctora Natalia en una sesión particularmente emotiva, usted no permitió nada. Fue víctima de manipulación sistemática, abuso psicológico y coerción. Nada de lo que pasó fue su culpa. Ellos usaron su amor, su confianza, su vulnerabilidad contra usted. Eso no la hace débil. La hace humana. Esas palabras fueron liberadoras. Empecé a soltar la culpa que había cargado. Empecé a entender que ser víctima no significaba ser débil. Significaba que alguien más había elegido hacer el mal. La fundación siguió creciendo. Al segundo año, teníamos 3 oficinas en diferentes ciudades. Habíamos ayudado a más de 500 adultos mayores a recuperar su autonomía, su dinero, su dignidad. Cada caso ganado era una victoria no solo para ellos, sino para mí también. Empecé a recibir invitaciones para hablar en conferencias nacionales sobre protección de adultos mayores. Me convertí en una voz para los que no tenían voz. Políticos se empezaron a escuchar. Se propusieron nuevas leyes para proteger mejor a los ancianos. Leyes más estrictas contra el abuso financiero. Penas más severas. Mejor supervisión de procuraciones y poderes legales. Una de las leyes, aprobada 2 años después de mi caso, fue llamada informalmente Ley Paulina. Requería que cualquier procuración financiera sobre un adulto mayor fuera supervisada por un tercero neutral cada 3 meses. Que hubiera reportes obligatorios al banco. Que se investigara automáticamente cualquier cambio drástico en el estilo de vida del apoderado mientras el adulto mayor vivía en condiciones precarias. Cuando me invitaron a la ceremonia de firma de la ley, no pude contener las lágrimas. El gobernador me abrazó y dijo, su sufrimiento ha salvado a miles de personas que ni siquiera saben que estaban en peligro. Eso es un legado extraordinario. Pero no todo era trabajo y activismo. También aprendí a vivir otra vez. A disfrutar las pequeñas cosas. Los desayunos tranquilos con Sofía. Las tardes leyendo en el jardín. Las cenas familiares donde reíamos y compartíamos historias. Sofía me presentó a un grupo de mujeres mayores que se reunían cada semana para tomar café y conversar. Al principio fui tímida, todavía cargando las cicatrices de mi aislamiento. Pero ellas me recibieron con calidez. Me escucharon. Me entendieron. Algunas habían pasado por sus propias experiencias de abuso o pérdida. Nos convertimos en una familia elegida, en un sistema de apoyo mutuo. Una de ellas, una mujer llamada Maribel de 73 años, se volvió especialmente cercana. Había perdido a su esposo años atrás y entendía el dolor de reconstruir una vida después de la pérdida. La vida nos quita cosas, me dijo una tarde mientras tomábamos té, pero también nos da oportunidades de reinventarnos. Tú has tomado la peor experiencia posible y la has convertido en algo hermoso. Eso requiere una fuerza que pocas personas tienen. Los nietos de Sofía, que al principio me veían con curiosidad y un poco de lástima, se volvieron parte esencial de mi sanación. Me llamaban abuela Paulina. Me pedían que les contara historias. Me incluían en sus juegos. Su amor inocente y puro me recordaba que todavía había bondad en el mundo. Un día, 3 años después de mi liberación, estaba dando una charla en un centro comunitario. Entre el público vi a una mujer joven, tal vez de 30 años, llorando silenciosamente mientras yo hablaba. Después de la charla se me acercó. Mi abuela está pasando exactamente por lo que usted pasó, dijo entre sollozos. Vive con mi tío y su esposa. La tienen aislada. No nos dejan visitarla. Cuando logramos verla, está muy delgada y asustada. Pero mi tío dice que ella está bien, que solo está vieja y confundida. No sabía qué hacer hasta que escuché su historia. Ahora sé que puedo hacer algo. Que debo hacer algo. La ayudamos. A través de la fundación, investigamos el caso. Descubrimos que la abuela de esta mujer estaba en condiciones similares a las que yo había sufrido. Intervenimos legalmente. La rescatamos. El tío y su esposa enfrentaron cargos. La abuela se recuperó y fue a vivir con su nieta. Meses después, recibí una foto. La abuela, ahora saludable y sonriente, rodeada de su familia en una celebración de cumpleaños. Detrás de la foto había una nota: gracias por enseñarnos que el silencio no es aceptable. Gracias por mostrarnos que el amor verdadero lucha. Salvó la vida de mi abuela.
y nos salvó a todos de convertirnos en cómplices silenciosos. Guardé esa foto junto a la carta de Aitana. Mi colección de vidas tocadas crecía, y con cada una, mi propia sanación se profundizaba. 4 años después de todo lo ocurrido, decidí hacer algo que Sofía pensó que estaba loca por considerar. Quise volver a la casa donde había sufrido. La casa había sido vendida en el embargo. Una familia joven vivía allí ahora. Les pedí permiso para visitarla. Les expliqué mi historia. Accedieron, conmovidos. Entré a esa casa con Sofía a mi lado. Todo se veía diferente. Habían remodelado, pintado, cambiado los muebles. Pero los pasillos eran los mismos. Las puertas eran las mismas. Caminé hasta el cuarto donde había dormido en el suelo. Ahora era un cuarto de niños, lleno de juguetes y colores brillantes. Una cuna en la esquina. Dibujos en las paredes. Vida y alegría donde antes solo había oscuridad y desesperación. Me quedé parada en el umbral de ese cuarto mirando la transformación. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez no eran de dolor. Eran de liberación. El lugar que había sido mi prisión ahora era un espacio de amor y felicidad para otra familia. El ciclo se había roto. La oscuridad había sido reemplazada por luz. ¿Está bien?, preguntó la joven madre que vivía allí ahora, con preocupación en su voz. Estoy más que bien, respondí con una sonrisa. Estoy libre. Realmente libre. Salimos de la casa. Sofía me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de ti, mamá. No todas las víctimas se convierten en sobrevivientes. Y no todos los sobrevivientes se convierten en guerreras. Pero tú lo hiciste. Esa noche, de vuelta en mi habitación cómoda y cálida en la casa de Sofía, reflexioné sobre todo lo vivido. Había pasado de ser una mujer rota durmiendo en el suelo, comiendo sobras, sin esperanza, a ser una voz para miles. Había transformado la traición más profunda en un propósito más grande. Pensé en Romina, cumpliendo su condena en prisión, probablemente todavía sin entender realmente el daño que causó. Pensé en Leonardo, quien según supe había intentado suicidarse 2 veces en prisión por la culpa. No sentí satisfacción en su sufrimiento. Solo sentí una tristeza distante por lo que pudo haber sido y nunca fue. Pensé en las 500 familias que habíamos ayudado. En las vidas salvadas. En los ancianos que recuperaron su dignidad. En los abusadores que enfrentaron justicia. Ese era mi verdadero legado. Al 5º año de la fundación, organizamos un evento especial. Invitamos a todas las personas que habíamos ayudado. El salón estaba lleno de rostros sonrientes, de historias de supervivencia, de gratitud. Adultos mayores que habían recuperado sus vidas. Familias que habían aprendido a proteger a sus seres queridos. Abogados y trabajadores sociales comprometidos con la causa. Me pidieron que diera un discurso. Me paré frente a todos con el corazón lleno. Hace 5 años, yo era invisible, comencé. Era una mujer sin voz, sin poder, sin esperanza. Dormía en el suelo mientras mi propio hijo y su esposa robaban mi vida pedazo por pedazo. Pensé que ese era mi final. Que moriría sola, olvidada, destruida. Hice una pausa, mirando todos los rostros atentos. Pero estaba equivocada. Ese no era mi final. Era mi comienzo. Porque de ese sufrimiento nació algo más poderoso que el dolor. Nació la determinación de que ninguna otra persona tuviera que pasar por lo mismo. Nació esta fundación. Nació un movimiento. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero mi voz era firme. Cada uno de ustedes en esta sala es prueba de que la oscuridad no gana. Que los abusadores no tienen la última palabra. Que la justicia, aunque tarde, llega. Y que del dolor más profundo puede nacer el propósito más grande. La sala estalló en aplausos. Personas se pusieron de pie. Vi lágrimas en muchos rostros. Sofía me abrazó en el escenario, susurrando en mi oído: «Papá estaría tan orgulloso de ti». Después del evento, una reportera me pidió una entrevista. Era para un artículo sobre adultos mayores que habían transformado tragedias en triunfos. «Señora Paulina», me preguntó, «si pudiera decirle algo a su yo del pasado, a esa mujer durmiendo en el suelo hace 5 años, ¿qué le diría?». Pensé cuidadosamente antes de responder.
Le diría que aguante, que la oscuridad no es para siempre, que aunque ahora parece que el mundo la ha olvidado, hay personas que la aman, que está a punto de descubrir una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, y que su sufrimiento no será en vano, que de esas cenizas va a renacer más fuerte, más sabia, más compasiva. Le diría, resiste un día más, porque la salvación viene en camino. ¿Y qué le diría a otros adultos mayores que están sufriendo abuso ahora mismo? Les diría que no están solos, que no es su culpa, que merecen dignidad, respeto y amor sin importar su edad, que hay ayuda disponible, que hablar no es debilidad, es valentía, y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar su vida. La entrevista se publicó y se volvió viral. Recibimos miles de llamadas en las semanas siguientes. La fundación tuvo que expandirse otra vez. Abrimos 2 oficinas más. Contratamos más personal. El movimiento crecía. 6 años después de mi rescate, en un día soleado de primavera, estaba en el jardín de Sofía cuando sonó mi teléfono. Era Adrián, mi abogado. Paulina, tengo noticias. Romina solicitó libertad anticipada. Fue denegada. Cumplirá su condena completa. Sentí una calma profunda. Gracias por informarme, Adrián. Hay algo más. Leonardo también solicitó reducción de sentencia basándose en buen comportamiento. El juez la consideró pero finalmente decidió que cumplirá al menos 6 años antes de ser elegible para libertad condicional. Y cuando salga, tendrá prohibición permanente de contactarte. Está bien, dije simplemente. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Sellada. Terminada. Esa tarde, sentada en el jardín con una taza de té caliente, reflexioné sobre mi camino. De víctima a sobreviviente a guerrera. De invisible a portavoz. Derrota a completa. Mi pensión de $6,000 mensuales ahora la administraba yo misma, con Sofía como supervisora voluntaria por transparencia. Usaba parte para vivir cómodamente. Parte la donaba a la fundación. Parte la ahorraba para el futuro de los nietos de Sofía. Tenía 72 años ahora. Mi cabello era completamente plateado. Mi rostro mostraba las líneas del tiempo y la experiencia. Pero mis ojos brillaban con propósito. Mi espalda estaba recta con dignidad recuperada. Mi voz era fuerte con la confianza de quien ha sobrevivido lo peor y salió más fuerte. Algunas traiciones no merecen perdón. Algunos actos son tan crueles que rompen los lazos permanentemente. Y eso está bien. Perdonar no siempre es necesario para sanar. A veces, la justicia es suficiente. A veces, el propósito reemplaza al perdón. Cerré los ojos y sentí el sol en mi cara. Escuché la risa de los nietos de Sofía jugando dentro de la casa. Olí las flores del jardín. Sentí la taza caliente en mis manos. Estaba viva. Estaba libre. Estaba en paz. Y en algún lugar, en este momento, había un adulto mayor siendo abusado, sintiéndose solo, perdiendo esperanza. Pero gracias a la fundación, gracias a las leyes que ayudamos a cambiar, gracias a las voces que nos negamos a silenciar, ese adulto mayor tenía una oportunidad. Tenía un número al que llamar. Tenía personas que creerían su historia. Tenía esperanza. Eso era suficiente. Eso era todo. Si esta historia te tocó, suscríbete para escuchar las próximas. Porque hay miles de historias como la mía que necesitan ser contadas. Historias de abuso que deben ser expuestas. Historias de justicia que deben ser celebradas. Alguien necesita escuchar esto. Tal vez ese alguien eres tú. O tal vez conoces a alguien que lo necesita. Comparte esto. Habla de esto. Porque el silencio es el aliado del abusador. Y nosotros nos negamos a ser silenciados.